El peso que cargamos sin saberlo. Hay algo que nadie te enseñó en la escuela. Algo que no aparece en ningún libro de texto, que no se menciona en las conversaciones familiares, que rara vez se nombra aunque todos lo experimentamos. Ese algo es el peso invisible que cargamos cada día. No es el peso del trabajo, ni el peso de las responsabilidades, ni el peso de las deudas o los compromisos. Es un peso más sutil, más antiguo, más profundo. Es el peso de ser alguien que no eres. Desde que llegaste a este mundo, comenzaste a recibir mensajes. Algunos llegaron en palabras directas. Otros en miradas, en silencios, en reacciones. Otros simplemente en el ambiente de la casa donde creciste, en lo que se celebraba y en lo que se callaba, en lo que se premiaba y en lo que se castigaba. Y sin que nadie te lo explicara, empezaste a construir una versión de ti mismo basada en lo que parecía seguro, aceptado, conveniente. El Zen llama a esto la mente condicionada. No es tu mente original. Es la mente que aprendió a sobrevivir en un mundo de expectativas ajenas. Y esa mente, aunque fue útil en su momento, con el tiempo se convierte en una jaula. Una jaula invisible, sin barrotes físicos, pero tan real como cualquier prisión. Observa un momento, sin juzgarte, cuántas de tus decisiones diarias nacen realmente de ti. Cuántas de las cosas que haces cada día las harías igual si nadie te estuviera mirando, si nadie fuera a saberlo, si no hubiera ninguna aprobación en juego. La ropa que eliges. Los temas de los que hablas. Las opiniones que expresas o que callas. Las metas que persigues. El trabajo que tienes. La forma en que tratas tu propio cuerpo. La mayoría de las personas, si son honestas, descubrirán que una parte significativa de su vida está construida para ser vista, para ser aprobada, para encajar. No porque sean hipócritas, sino porque así aprendieron a existir. Así aprendieron que el amor era condicional, que el valor personal dependía del rendimiento, que pertenecer requería adaptarse. El primer maestro zen del que se tiene registro histórico, Bodhidharma, llegó a China desde la India en el siglo V. Cuando el emperador lo recibió y le enumeró todos los templos que había construido, todas las escrituras que había mandado copiar, todas las obras que había hecho en nombre del budismo, le preguntó, ¿cuánto mérito espiritual he acumulado? Bodhidharma respondió, ninguno. El emperador quedó atónito. Entonces preguntó, ¿cuál es la verdad suprema? Y Bodhidharma respondió, una vastedad abierta, nada sagrado. El emperador, desconcertado, preguntó, ¿quién es este que está ante mí? Y Bodhidharma respondió, no sé. No sé. Esa respuesta que parece un fracaso es en realidad la puerta. Porque el primer paso para liberarte del peso que cargas es reconocer que tal vez no sabes quién eres realmente. Que la persona que crees ser es en gran parte una construcción. Y que debajo de esa construcción hay algo más silencioso, más quieto, más auténtico esperando ser descubierto. Este no es un proceso de destrucción. No se trata de tirar todo lo que eres y empezar desde cero. Se trata de algo más delicado. Se trata de mirar con honestidad. De empezar a notar cuando actúas desde ti y cuando actúas desde el miedo, desde la necesidad de aprobación, desde una historia que alguien más escribió para ti. El peso que cargamos sin saberlo no desaparece en un día. Pero comienza a aligerarse en el momento en que lo reconocemos. Porque lo que se ve con claridad ya no puede seguir operando desde las sombras con la misma fuerza. Respira. No tienes que resolver nada ahora. Solo necesitas estar aquí. Solo necesitas empezar a mirar. El río que siempre fluye. Existe un principio fundamental en el pensamiento zen, en el taoísmo, en casi todas las tradiciones de sabiduría que han sobrevivido el paso de los siglos. Un principio tan simple que parece casi demasiado obvio para ser profundo. Y sin embargo, la mayoría de los seres humanos lo olvida completamente en su vida cotidiana. Ese principio es este: todo cambia. No todo cambia a veces. No todo cambia cuando queremos. Todo cambia siempre, sin excepción, sin negociación, sin importar cuánto nos resistamos. El filósofo griego Heráclito lo expresó hace más de 2000 años con una imagen que los maestros zen reconocerían como propia: no puedes bañarte dos veces en el mismo río. El agua que tocó tu piel la primera vez ya está lejos, camino al mar. El río ya no es el mismo. Y tú tampoco eres el mismo que entró al agua esa primera vez. Pero nosotros vivimos como si las cosas debieran ser permanentes. Queremos que las personas que amamos nunca cambien. Queremos que las circunstancias favorables duren para siempre. Queremos que el dolor pase rápido, pero que la alegría se quede.
Queremos construir algo sólido en un mundo que es fundamentalmente fluido. Y cuando las cosas cambian, cuando una relación se transforma, cuando una etapa termina, cuando algo que amábamos desaparece, sufrimos. No sufrimos por el cambio en sí. Sufrimos por nuestra resistencia al cambio. Sufrimos por la brecha entre lo que esperábamos que durara y lo que realmente duró. El maestro Zen Shunryu Suzuki, uno de los responsables de llevar esta tradición a Occidente en el siglo XX, tenía una frase que sus alumnos recordaban siempre: en la mente del principiante hay muchas posibilidades. En la mente del experto hay pocas. Esa mente del principiante que él enseñaba no es ingenuidad. Es la capacidad de encontrarse con cada momento como si fuera nuevo, sin la carga de lo que creíamos que tenía que ser. Piensa en la última vez que sufriste de verdad. No el sufrimiento superficial del aburrimiento o la incomodidad. El sufrimiento real, el que deja huella. Ahora observa honestamente, cuánto de ese sufrimiento venía de la situación en sí y cuánto venía de tu resistencia a aceptar que esa situación era real. Cuánto venía de seguir esperando que las cosas volvieran a ser como antes, o de exigir que la realidad fuera diferente de lo que era. Aquí no hay juicio. Esta no es una invitación a la resignación pasiva. Hay diferencia entre aceptar la realidad y rendirse ante ella. Aceptar significa ver claramente lo que es. Rendirse significa no hacer nada al respecto. Puedes aceptar que estás en un río de corriente fuerte y al mismo tiempo nadar hacia la orilla. Pero si niegas que la corriente existe, si luchas contra el agua pretendiendo que no hay río, te agotas sin llegar a ningún lado. El Zen enseña la práctica de soltar. Pero soltar no significa desapegarse de todo y volverse insensible, no sentir, no desear, no conectar. Significa relacionarse con la vida sin aferrarse a ella con las manos cerradas. Significa disfrutar el calor de la luz sin tratar de atrapar los rayos del sol. Significa amar profundamente sin convertir ese amor en una trampa para la otra persona, o para ti mismo. Cuando aprendes a fluir, cambia la relación que tienes con el tiempo. Dejas de vivir constantemente en el pasado, reviviendo lo que fue, añorando lo que ya no está, culpándote por lo que debiste hacer diferente. Dejas de vivir constantemente en el futuro, calculando, planificando con ansiedad, temiendo lo que podría pasar, buscando seguridades que nunca serán absolutas. Empiezas a vivir aquí, en este momento, en este aliento, en este paso. Hay un ejercicio zen antiguo y engañosamente simple. Se llama simplemente caminar. No caminar hacia algún lugar. No caminar para llegar. Caminar como si el caminar mismo fuera el destino. Cada paso completo en sí mismo. Cada pisada consciente. Cada respiración sincronizada con el movimiento. Al principio la mente protesta. Quiere ir a algún lugar, quiere producir, quiere alcanzar. Pero poco a poco, si persistes, algo se afloja. Y descubres que el presente no es un lugar donde esperas mientras algo más importante ocurre. El presente es el único lugar donde ocurre todo lo importante. Los ríos no se preocupan por llegar al mar. No planifican su ruta con ansiedad. No se culpan cuando un obstáculo los desvía. Simplemente fluyen. Fluyen alrededor de las piedras. Fluyen hacia abajo por gravedad natural. Fluyen con la forma del terreno. Y sin esfuerzo, sin violencia, sin prisa, llegan. Tú también tienes una naturaleza. Una dirección que es tuya, que no necesita ser forzada sino descubierta. Y esa dirección se revela no cuando luchas con más fuerza, sino cuando sueltas con más sabiduría. ¿Qué estás cargando ahora mismo que el río te pide que sueltes? ¿Qué historia vieja sigue ocupando espacio en tu mente que ya no te sirve? ¿Qué expectativa de cómo debían ser las cosas te impide ver lo que realmente hay? No tienes que responder estas preguntas ahora. Solo déjalas flotar. El río ya sabe el camino. El arte de no hacer nada. Vivimos en una civilización que ha convertido la productividad en una virtud moral. No solo se valora ser productivo. Se siente culpable no serlo. Descansar sin haber merecido el descanso se vive como pereza. Quedarse quieto sin una razón concreta se siente como pérdida de tiempo. Hacer nada se interpreta como fracaso. Y sin embargo,
Las tradiciones de sabiduría más antiguas del mundo, desde el taoísmo hasta el zen, desde el budismo hasta las tradiciones contemplativas de Occidente, todas señalan en la misma dirección. La quietud no es la ausencia de vida. La quietud es donde la vida se muestra tal como es. El taoísmo tiene un concepto para esto que no tiene traducción perfecta al castellano. Se llama Wu Wei. Literalmente significa no acción o acción sin esfuerzo. Pero no se refiere a la parálisis ni a la pasividad. Se refiere a una forma de actuar que está en armonía con la naturaleza de las cosas, que no fuerza, que no lucha contra la corriente, que no impone la voluntad del ego sobre la realidad. Wu Wei es lo que el bambú hace durante un tifón. No se resiste rígidamente. No pretende que el viento no existe. Se dobla completamente, hasta casi tocar el suelo. Y cuando el viento pasa, vuelve a erguirse, intacto. El árbol que se resiste se rompe. El bambú que se entrega sobrevive. Pero hay una capa más profunda en el arte de no hacer nada. Y es esta: gran parte del sufrimiento humano no viene de lo que nos ocurre, sino de la actividad mental frenética con la que respondemos a lo que nos ocurre. Nuestra mente está constantemente haciendo algo. Calculando, juzgando, comparando, planeando, temiendo, deseando, recordando, proyectando. Rara vez se detiene. Rara vez simplemente está. Hay un diálogo zen famoso. Un monje llega al maestro agitado y le dice: «Mi mente no se detiene. No sé cómo calmarla». El maestro le responde: «Tráeme tu mente y yo la calmaré». El monje intenta encontrar su mente para traérsela al maestro. Busca y busca. Y después de un largo silencio dice: «No puedo encontrarla». Y el maestro responde: «Ya la he calmado». Lo que el maestro estaba señalando es algo que la práctica zen descubre una y otra vez. La mente que crees tener, esa mente que no para, que sufre, que se agita, no es una cosa sólida que puedas encontrar y detener. Cuando la buscas directamente, cuando intentas atrapar al que piensa, no encuentras nada. Y en ese no encontrar nada, hay una apertura. Hay un espacio. Hay quietud. Esto no es misticismo abstracto. Es algo que puedes experimentar ahora mismo. Detente un momento. Deja de leer o de escuchar por un instante. Y pregúntate: ¿quién es el que está escuchando esto? No la respuesta intelectual, el nombre que tienes o el rol que cumples, sino la experiencia directa. ¿Quién está aquí ahora mismo, escuchando, sintiendo, respirando? Si te quedas con esa pregunta sin apresurarte a responderla con palabras, algo sucede. El pensamiento se ralentiza. El espacio entre pensamientos se hace visible. Y en ese espacio, por un momento, descansas. No te has ido a ningún lado. No has dejado de existir. Simplemente has dejado de correr. El maestro Zen Dogen, fundador de la escuela Soto en Japón en el siglo XIII, enseñaba que sentarse en meditación no es una técnica para alcanzar la iluminación. Sentarse es en sí mismo la expresión de la naturaleza iluminada. No hay ningún lugar al que llegar. Sentarse es llegar. Estar aquí es suficiente. Esto choca frontalmente con todo lo que la cultura moderna nos enseña. La cultura moderna nos dice que el valor está en el logro, en el futuro, en lo que construirás cuando llegues a donde vas. El Zen nos dice que el valor está en esto, en ahora, en el simple hecho de estar vivo y consciente en este instante. Y aquí hay algo que puede parecer paradójico, pero que la práctica confirma. Cuando aprendes a no hacer nada, haces todo mejor. Cuando aprendes a descansar de verdad, actúas con más claridad. Cuando aprendes a estar quieto por dentro, te mueves por fuera con más gracia y menos desperdicio. Los mejores cirujanos del mundo hablan de un estado durante las operaciones más difíciles donde el tiempo se ralentiza, donde cada movimiento surge sin pensarlo, donde hay una claridad cristalina que va más allá del análisis consciente. Los mejores músicos lo describen como tocar desde un lugar donde la música fluye a través de ellos, no desde ellos. Los mejores atletas lo llaman estar en la zona. El Zen simplemente lo llama presencia. Y la presencia no se logra haciendo más. Se descubre haciendo menos. La práctica de no hacer nada no requiere un templo zen ni horas de meditación formal.
Puede comenzar con 5 minutos de silencio esta noche antes de dormir. Puede comenzar con desayunar mañana sin teléfono, sin pantallas, sin información, solo sintiendo el sabor de la comida, la temperatura del café, la luz de la mañana. Puede comenzar en el siguiente semáforo en rojo, dejando que sea rojo en lugar de lamentarte por él. El camino del Wu Wei no es un camino de grandes gestos. Es un camino de pequeños rendimientos. De ir entregando, poco a poco, la compulsión de controlar. De ir descubriendo, poco a poco, que cuando sueltas las riendas, la vida no se desmorona. Al contrario, empieza a moverse con una inteligencia que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de obstruirla. No tienes que hacer nada con esto ahora mismo. Solo dejarlo entrar. Solo dejarlo reposar. Las heridas como maestras. Nadie llega a la edad adulta sin heridas. Nadie. No importa que tan privilegiada haya sido tu infancia, no importa cuánto amor recibiste, no importa cuán buenas fueron tus circunstancias. El simple hecho de crecer en un mundo que no comprende del todo las necesidades del alma humana genera marcas. Genera lugares en el interior donde el dolor se instaló y aprendió a quedarse. Hay heridas de abandono. Heridas de rechazo. Heridas de traición. Heridas de invisibilidad, de no haber sido visto realmente por las personas que más importaban. Heridas de exigencia excesiva, de haber crecido creyendo que el amor había que ganárselo con rendimiento. Heridas de comparación constante, de haber sentido que nunca era suficiente tal como eras. La mayoría de las personas hace una de dos cosas con estas heridas. O las niega, construyendo una identidad de dureza que dice que no les afecta nada, que ya superaron todo, que son fuertes y no necesitan a nadie. O se queda atrapada en ellas, convirtiéndolas en el eje central de su identidad, en la explicación de todo lo que no funciona, en el argumento por el cual la vida les debe algo. El Zen propone un tercer camino. Ni negar ni quedarse atrapado. Mirar. Hay un concepto budista llamado dukkha que generalmente se traduce como sufrimiento, pero que en realidad tiene una connotación más precisa. Dukkha describe la sensación de algo que está desalineado, como una rueda de carreta cuyo eje no está perfectamente centrado. La rueda gira, el carro avanza, pero hay una vibración constante, una incomodidad de fondo, un desgaste que no debería estar ahí. Eso es dukkha. No el sufrimiento dramático de las grandes tragedias. El sufrimiento silencioso de vivir ligeramente descentrado. Nuestras heridas no sanadas crean ese descentramiento. Nos hacen reaccionar de maneras que no entendemos. Nos hacen huir de cosas que no representan peligro real. Nos hacen aferrarnos a cosas que no nos convienen. Nos hacen buscar en las relaciones presentes lo que no recibimos en relaciones pasadas. Un maestro zen diría que cada herida que no has mirado directamente sigue gobernando tu vida desde las sombras. No porque seas débil, sino porque eso es simplemente cómo funciona la psique humana. Lo que no se integra conscientemente se expresa inconscientemente. La práctica no es volver al pasado y revivir cada dolor una y otra vez. Eso no sana, eso reitera. La práctica es diferente. Es sentarse con la herida, una vez, con plena presencia, sin anestesia, sin escapatoria, sin el ruido que normalmente usas para no sentirla. Y simplemente estar con ella. Dejarla ser lo que es. Sentir en el cuerpo donde vive. Observarla como observarías una nube oscura en el cielo, sin negarla, sin identificarte completamente con ella, sin creer que esa nube eres tú. Hay algo que ocurre cuando miras una herida de esta manera. Cuando le das presencia plena en lugar de correr de ella. Pierde algo de su poder. No desaparece inmediatamente, no se transforma en alegría instantánea, pero cambia de naturaleza. Deja de ser un monstruo que persigue. Empieza a ser un maestro que enseña. Porque cada herida lleva en sí misma una enseñanza específica para ti. La herida de abandono, cuando se mira con claridad, puede enseñarte a construir seguridad desde adentro en lugar de buscarla desesperadamente afuera. La herida de rechazo puede enseñarte a verte con más compasión, a darte lo que esperabas recibir de otros. La herida de traición puede enseñarte a desarrollar discernimiento, a conocer mejor a las personas antes de entregarte completamente.
La herida de invisibilidad puede enseñarte a verte tú mismo con ojos más limpios, a no necesitar ser visto por otros para saber que existes y que vales. Esto no es minimizar el dolor. No estoy diciendo que lo que te hicieron estuvo bien. No estoy diciendo que debes agradecer a quienes te lastimaron. Estoy diciendo algo diferente, que el dolor que ya ocurrió no tiene que seguir definiendo quién eres en este momento. Que la herida puede ser parte de tu historia sin ser el centro de tu identidad. El maestro budista Thich Nhat Hanh tenía una enseñanza sobre el niño interior herido. Decía que dentro de cada adulto hay una versión niña o niño que sigue esperando que alguien venga a rescatarle, a entenderle, a darle lo que no recibió. Y que gran parte del sufrimiento adulto viene de seguir esperando ese rescate de fuera, de las parejas, de los amigos, de los logros. Cuando en realidad, el único que puede volver a donde ese niño espera eres tú. Con tu propio amor. Con tu propia comprensión. Con tu propia presencia. Esto requiere una cualidad que el Zen llama karuna, compasión. No compasión lástima, que mira al otro desde arriba con pena. Sino compasión genuina, que se sienta junto al que sufre, que dice con presencia, aquí estoy, no estás solo, lo que sentiste fue real, merece ser cuidado. Puedes darte eso. Ahora mismo. No mañana cuando estés mejor preparado. No cuando hayas resuelto suficientes cosas como para merecer tu propia bondad. Ahora. En este momento. Con todo lo que eres, incluyendo todo lo que está roto. Porque el Zen no enseña perfección. Enseña completitud. Y completitud incluye las grietas. En japonés existe la práctica del kintsugi, reparar la cerámica rota con oro. No esconder las grietas. Hacerlas parte de la belleza del objeto. La pieza reparada con oro no es una imitación de la pieza original. Es algo más. Tiene historia. Tiene profundidad. Las grietas son donde brilla la luz. Tus heridas, cuando se miran y se integran, hacen lo mismo. Te dan profundidad. Te dan empatía. Te dan la capacidad de estar con el dolor de otro sin huir, porque ya aprendiste a estar con el tuyo propio sin huir. Eso no es debilidad. Eso es la forma más valiente de vivir. La práctica de soltar. Si tuvieras que nombrar una sola práctica que está en el corazón de todo el Zen, de todo el taoísmo, de toda tradición espiritual que apunta hacia la libertad interior, sería esta: soltar. No como un acto que se hace una vez. Como una práctica constante, continua, renovada en cada momento. Pero soltar es probablemente lo que más resistencia genera en el ser humano. Porque para soltar hay que confiar. Y confiar requiere no tener el control. Y para la mente condicionada a sobrevivir en un mundo impredecible, perder el control se siente como peligro. Hay una historia zen sobre un monje que se aferra al borde de un precipicio. Abajo hay un abismo oscuro. El monje grita: «Maestro, ayúdame». «¿Qué hago?». El maestro responde: «Suelta». Y el monje responde: «¿Y si caigo?». Y el maestro responde: «¿Y si vuelas?». Soltar no es abandonarse al vacío sin conciencia. Es elegir no seguir consumiendo tu energía vital en sostener lo que ya no pertenece a este momento. Es reconocer que el control que crees tener sobre las cosas externas es en gran parte una ilusión, y que la única cosa sobre la que tienes influencia real es tu propia actitud, tu propia presencia, tu propia respuesta interior. Observa cuánta energía gastas diariamente en cosas que no puedes controlar. El pasado que no puedes cambiar. Las opiniones de otros sobre ti que no dependen de ti. El comportamiento de las personas que amas. Los resultados de esfuerzos que ya has hecho y que ahora están en manos del tiempo. La muerte, la enfermedad, la impermanencia. Todo ese gasto energético, toda esa tensión de sostener lo que no puede ser sostenido, es Wu Wei al revés. Es el esfuerzo constante de remar contra la corriente. Y agota. Agota profundamente. Y por eso tanta gente llega a la noche exhausta sin haber hecho nada que justifique ese agotamiento. Porque el verdadero gasto no fue físico. Fue el gasto de resistir lo que es. Soltar el pasado no significa olvidarlo. Significa dejar de pedirle que sea diferente de como fue. Significa dejar de construir tu identidad presente sobre lo que ocurrió entonces.
El pasado es real. Ocurrió. Formó parte de lo que eres. Pero no es lo que eres ahora. Y no puede ser cambiado. Solo puede ser integrado o cargado. Y cargar es opcional. Soltar las expectativas sobre otros no significa dejar de tener necesidades o límites. Significa dejar de escribir guiones mentales sobre cómo deben comportarse las personas que te rodean, y luego sufrir cuando el guión no coincide con la realidad. Cada persona que conoces tiene su propio proceso, su propia historia, su propia oscuridad y su propia luz. No son personajes en la película de tu vida. Son vidas completas con su propia película. Soltar la necesidad de aprobación es quizás la práctica más liberadora de todas. Porque gran parte de lo que hacemos, decimos, mostramos y ocultamos está motivado por ese deseo de ser aprobados, aceptados, valorados por la mirada ajena. Y mientras ese deseo tenga el control, nunca serás libre. Siempre estarás actuando. Siempre estarás midiendo tu valor por el termómetro de lo que otros piensan. La aprobación externa es como el agua del mar. Cuanta más bebes, más sed tienes. No hay cantidad suficiente de elogios que llene permanentemente el vacío de la falta de aceptación propia. El único antídoto real es aprender a mirarte a ti mismo sin el filtro del juicio ajeno, y encontrar que ahí, en ese espacio de mirada directa, hay algo digno de respeto. El Zen enseña esta práctica a través del concepto de no apego. Y siempre hay una confusión aquí. No apego no significa no importarle nada. No significa volverse frío, distante, indiferente al sufrimiento propio y ajeno. Significa relacionarse con las cosas, las personas y las experiencias sin convertirlas en condición necesaria para tu bienestar. Significa poder amar plenamente sabiendo que lo amado es impermanente. Significa poder disfrutar completamente sin aferrarte. Significa poder perder sin quebrarte. Un maestro contemporáneo lo expresó con una imagen hermosa. Dijo: agarra la felicidad como agarrarías un pájaro. Con la mano abierta. Si cierras la mano, el pájaro muere. Si la abres demasiado, el pájaro vuela. La mano abierta es la única forma de tener al pájaro contigo por el tiempo que quiera quedarse. La práctica de soltar comienza en lo pequeño. En la conversación de ayer donde alguien dijo algo que todavía te ronda. En la opinión que alguien tiene de ti y que sigues intentando cambiar. En el error que cometiste la semana pasada y que sigues juzgando. En el plan que no salió como esperabas y que todavía lamentas. Cada vez que notes que estás sosteniendo algo de esta manera, puedes hacer una cosa muy simple. Respirar. Una respiración larga y completa. Y al exhalar, visualizar que lo sueltas. No porque no importe, sino porque ya fue. Porque no puedes cambiarlo con pensarlo más. Porque el presente necesita tu energía más de lo que el pasado merece tu tensión. Soltar es un acto de confianza. Confianza en que la vida, a pesar de su impermanencia, a pesar de su incertidumbre, tiene una inteligencia que no necesita de tu control para funcionar. El corazón late sin que lo controles. Los pulmones respiran mientras duermes. La tierra sigue girando sin tu supervisión. Hay algo en lo profundo de la existencia que sabe lo que hace. Y soltar es unirte a ese ritmo en lugar de luchar contra él. La compasión como camino. Hay una pregunta que en apariencia tiene una respuesta obvia, pero que, cuanto más la examinas, más revela sobre la condición humana. La pregunta es esta: ¿por qué nos tratamos a nosotros mismos peor que trataríamos a cualquier persona que amamos? Piensa en cómo reaccionarías si un amigo muy querido viniera a ti diciéndote que cometió un error importante, que fracasó en algo que le importaba, que no fue suficientemente bueno en alguna situación. ¿Qué le dirías? Probablemente le escucharías. Probablemente le mostrarías comprensión. Probablemente le ayudarías a ver lo que aprendió. Probablemente le recordarías que un error no define a una persona. Ahora observa cómo te tratas a ti mismo cuando eres tú el que comete ese error. La mayoría de las personas se dirige a sí misma con una dureza que jamás toleraría de otra persona. Una voz interna que critica, que humilla, que compara, que recuerda todos los fracasos anteriores para reforzar la condena del presente. Una voz que dice que eres estúpido, que siempre haces lo mismo,
que nunca cambiarás, que no mereces el bien que tienes. ¿De dónde viene esa voz? En gran parte viene internalizada de las experiencias de la infancia. Viene de los mensajes que recibiste sobre tu valor condicional. Viene de un sistema nervioso que aprendió a autocriticarse como mecanismo de control, como una forma de anticipar la crítica ajena haciéndola propia primero. Pero independientemente de su origen, esa voz no te ayuda. No te hace mejor persona. No te protege de cometer errores futuros. Solo te hace sufrir innecesariamente. Solo gasta la energía que necesitas para crecer real. La compasión hacia uno mismo no es narcisismo. No es decirle a todo lo que haces que está bien, que no hay nada que cambiar, que eres perfecto. La compasión hacia uno mismo es el reconocimiento honesto de que eres un ser humano completo, con luces y sombras, con momentos de sabiduría y momentos de torpeza, con heridas y con fortalezas, y que todo eso merece ser tratado con dignidad. En el budismo existe el concepto de metta, que a veces se traduce como amor bondadoso. La práctica de metta comienza siempre con uno mismo. No porque el ego sea lo más importante, sino porque resulta imposible dar lo que no tienes. Si tu pozo interior está seco, si te has agotado con la autocrítica constante, si no sabes tratarte con bondad, ¿desde dónde vas a nutrir a otros genuinamente? La práctica de metta tradicional comienza con unas frases simples que se repiten mentalmente, primero hacia uno mismo. Que sea feliz. Que esté en paz. Que esté libre de sufrimiento. Que viva con facilidad. Al principio, muchas personas se resisten a estas frases cuando se las dirigen a sí mismas. Sienten que no se las merecen, que es arrogante, que hay otras personas que las necesitan más. Y esa resistencia misma revela cuánto necesitas esta práctica. Porque no hay una escala de quién merece compasión y quién no. La compasión no se gana con sufrimiento ni con logro. Es el estado natural del corazón humano cuando no está endurecido por el miedo y la defensa. El Zen habla de Bodhicitta, el corazón del despertar. Un corazón que ve el sufrimiento, en sí mismo y en otros, y responde naturalmente con cuidado. No con lástima que separa. Con compasión que conecta. Con la comprensión de que el sufrimiento es universal, de que ningún ser humano está exento, de que cuando ves tu propia oscuridad sin juzgarla, puedes ver la oscuridad de otros sin condenarlos. Esto transforma profundamente la manera en que te relacionas. Cuando aprendes a mirar tus propias contradicciones con comprensión, dejas de exigir que las demás personas no tengan contradicciones. Cuando aceptas tu propia imperfección, dejas de juzgar la imperfección ajena con tanta dureza. Cuando te permites ser vulnerable contigo mismo, empiezas a tolerar la vulnerabilidad de quienes te rodean. La compasión también cambia la relación con el fracaso. En una cultura que glorifica el éxito y esconde el fracaso, aprender a fallar con gracia es una habilidad radical. El Zen lo enseña de una manera muy concreta. Cuando te caes, te levantas. No con drama. No con análisis interminables sobre por qué te caíste. No con promesas de que nunca volverá a ocurrir. Solo, me caí, me levanto, continúo. Esta sencillez no es superficialidad. Es la comprensión profunda de que el fracaso es parte inevitable del crecimiento, que ningún ser vivo que intenta algo escapa de él, que la pregunta no es si fallarás sino cómo te tratas a ti mismo cuando lo haces. Shunryu Suzuki tenía una frase que sus alumnos recordaban siempre. En el Zen decimos que si pierdes el camino, ¿cuál es la solución? Volver. Nada más. No explicar por qué te fuiste. No castigarte por haberlo perdido. Solo volver. Esa capacidad de volver una y otra vez, sin drama, eso es la práctica. La compasión también incluye la capacidad de recibir. Muchas personas saben dar, o creen saberlo, pero no saben recibir. Cuando alguien les ofrece ayuda, la rechazan. Cuando alguien los elogia, lo minimizan. Cuando alguien los ama, buscan la trampa. Porque recibir requiere humildad. Requiere reconocer que no puedes con todo solo. Que no eres omnipotente. Que necesitar no es debilidad sino humanidad. Aprender a recibir es parte del camino de la compasión. Dejar que el cuidado entre. Dejar que el amor llegue. Dejar que la bondad de otros toque el lugar donde llevas tanto tiempo solo.
No tienes que hacer nada grandioso para practicar la compasión hoy. Solo trata de notar la próxima vez que esa voz crítica aparezca dentro de ti. Y antes de seguirla, pregúntate, ¿le diría esto a alguien a quien amo? Si la respuesta es no, entonces quizás tampoco necesitas decírtelo a ti. Vivir sin máscaras. Hay un experimento mental que vale la pena hacer. Intenta recordar un momento de tu vida, puede ser de cualquier época, en que te sentiste completamente tú. Sin actuar para nadie. Sin calcular cómo te veías. Sin preocuparte por lo que pensarían. Solo tú, presente, auténtico, sin filtro. Para algunos ese recuerdo aparece en la infancia, en un momento de juego completamente absorbido. Para otros aparece en un instante de amor genuino. Para otros en algún momento de crisis, donde las máscaras cayeron solas porque no había energía para sostenerlas. Para algunos es difícil encontrar ese recuerdo. Y esa dificultad en sí misma es información. Vivimos en una cultura de performance. No solo en el sentido de las redes sociales, aunque eso lo ha amplificado enormemente. En un sentido más fundamental. Aprendemos desde muy jóvenes que hay una versión de nosotros mismos que es presentable y una versión que no lo es. Que hay partes que se muestran y partes que se esconden. Que hay un yo público que funciona y un yo privado que a veces asusta. Y entonces construimos máscaras. No por maldad ni por falsedad deliberada. Las construimos para sobrevivir. Para ser aceptados. Para evitar el dolor del rechazo. Para encajar en grupos que nos importan. Para cumplir las expectativas de personas cuya aprobación nos parece indispensable. Al principio las máscaras parecen útiles. Parecen protegernos. Pero con el tiempo se convierten en una carga. Porque mantener una versión de ti que no es completamente tuya requiere energía constante. Requiere recordar qué cara mostraste a quién. Requiere mantener coherencia entre narrativas que a veces se contradicen. Requiere vivir con la ansiedad de que en cualquier momento alguien podría ver detrás de la máscara y no les gustara lo que hay. Y hay algo más insidioso aún. Con el tiempo, si usas la máscara lo suficiente, empiezas a confundirte. Ya no sabes bien dónde termina la máscara y dónde empiezas tú. La construcción social que te has convertido parece más real que el ser más hondo que había antes de empezar a construirla. El Zen llama al ser auténtico la cara original. La cara que tenías antes de que tus padres nacieran. Es una forma de decir, hay algo en ti que es anterior a toda la construcción social, anterior a todos los condicionamientos, anterior a todas las máscaras. Algo que no puede ser dañado por el juicio ajeno porque no necesita de la validación ajena para existir. Algo que simplemente es. Encontrar esa cara original no requiere una transformación dramática. Requiere una honestidad gradual. Requiere empezar a notar los pequeños momentos en que actúas distinto a como sientes. Los momentos en que dices que estás bien cuando no lo estás. En que finges estar de acuerdo para no generar conflicto. En que te presentas más seguro de lo que te sientes. En que escondes tu entusiasmo por miedo a parecer demasiado. En que escondes tu dolor por miedo a parecer débil. Cada uno de esos pequeños momentos de actuación es una oportunidad. No para juzgarte, sino para preguntarte, ¿qué estoy protegiendo aquí? ¿De qué tengo miedo que ocurra si muestro lo que realmente siento? Generalmente la respuesta es una de estas: miedo al rechazo, miedo a decepcionar, miedo a ser juzgado, miedo a parecer demasiado o insuficiente. Y cuando ves el miedo con claridad, puedes empezar a cuestionarlo. ¿Es real ese riesgo? ¿Las personas que me importan realmente me rechazarían si me vieran tal como soy? Y si así fuera, ¿qué dice eso de la calidad de esas relaciones? Vivir sin máscaras no significa descargar emocionalmente sobre cada persona que encuentres. No significa compartir todo con todos. Implica discernimiento, implica elegir el contexto adecuado para la vulnerabilidad. Pero sí significa que en las relaciones que verdaderamente te importan, en los espacios que eliges como seguros, permites que el otro te vea. El real. Con sus dudas, sus miedos, sus contradicciones, su ternura, su confusión. Hay algo extraordinario que ocurre cuando te atreves a mostrarte sin máscara en una relación.
La otra persona, casi invariablemente, responde con más autenticidad. La vulnerabilidad invita a la vulnerabilidad. La honestidad crea espacio para la honestidad. Y de repente, donde había una conversación de superficie, aparece una conexión real. Dos personas que se ven. Dos seres que reconocen en el otro algo de su propia condición humana. El maestro Zen Thich Nhat Hanh enseñaba algo que llamaba la interexistencia. La idea de que no existimos como islas separadas, sino como parte de un tejido interdependiente. Que cuando te permites ser visto auténticamente, no solo te liberas tú. Liberas también a quienes están contigo para ser más auténticos. Eres, en ese acto de honestidad, un regalo para el mundo. Esto no significa que el camino de la autenticidad no tenga costos. A veces, cuando te quitas la máscara, algunas personas se sienten incómodas. A veces las relaciones que estaban basadas en versiones actuadas de ambos no sobreviven al encuentro con la realidad. A veces perder una relación es el precio de tu libertad. Pero el Zen no promete que el camino de la autenticidad es fácil. Promete que es el único camino donde la paz es posible. Porque la paz no puede construirse sobre una identidad falsa. La paz solo puede habitarse desde lo real. Y lo real, cuando finalmente lo encuentras y lo habitas, tiene una calidad que ninguna máscara puede imitar. Tiene el peso tranquilo de las cosas verdaderas. Tiene la textura de lo que no necesita ser demostrado. Tiene la dignidad de lo que simplemente es. El regreso al origen. Hemos recorrido un largo camino en esta conversación. Hemos mirado el peso que cargamos sin saberlo, la naturaleza del cambio y el fluir, el arte de la quietud, las heridas que nos enseñan, la práctica de soltar, el camino de la compasión y la valentía de vivir sin máscaras. Y ahora llegamos al final, que en realidad es un comienzo. En el Zen existe el concepto de Sosin, la mente del principiante. El maestro Suzuki decía que en la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la mente del experto hay pocas. Y lo que este viaje propone, si ha tenido algún sentido para ti, es precisamente esto: regresar a la mente del principiante. No regresar a la ignorancia, no desaprender lo que la vida te ha enseñado con tanto esfuerzo. Regresar a la apertura, a la capacidad de mirar cada momento como si fuera la primera vez. Porque hay algo curioso en el camino espiritual. Cuanto más avanzas, más te parece que estás volviendo a algo que ya sabías. No conocimiento intelectual nuevo, sino un reconocimiento. Como volver a casa después de un largo viaje y notar que la casa siempre estuvo ahí. Como despertar de un sueño complicado y darte cuenta de que nunca dejaste de estar en la cama. El taoísmo tiene un concepto para esto: Pu, que significa madera sin tallar, o la simplicidad del origen. No la simplicidad de quien no ha vivido, sino la simplicidad de quien ha vivido plenamente y ha soltado la necesidad de que la vida sea más complicada de lo que es. La simplicidad de quien ya no necesita impresionar, ni competir, ni demostrar. Que simplemente está. ¿Qué significa esto en la práctica cotidiana? No significa retirarte al bosque ni abandonar tus responsabilidades. Significa algo más cercano y más radical al mismo tiempo. Significa que la próxima vez que te sientas abrumado por la complejidad de tu vida, puedas preguntarte: ¿qué es esencial aquí? ¿Qué de todo esto en realidad importa de verdad? Significa que la próxima vez que la voz crítica aparezca, puedas reconocerla como lo que es, un patrón condicionado, no la verdad sobre ti, y puedas elegir responder con algo más amable. Significa que la próxima vez que sientas el impulso de llenar el silencio con ruido, puedas detenerte un momento y explorar si hay algo en ese silencio que merece ser escuchado. Significa que puedas ir a las relaciones que importan un poco más abierto, un poco más real, un poco menos preocupado por la imagen que proyectas y un poco más interesado en el encuentro genuino. El Zen no enseña la iluminación como un estado que se alcanza y se tiene para siempre. Enseña la práctica como una forma de vida. El maestro sienta, el maestro se distrae, el maestro vuelve. El principiante sienta, el principiante se distrae, el principiante vuelve. La diferencia no está en si te distraes. La diferencia está en la velocidad y la gracia con que vuelves. Y esa capacidad de volver, esa es la práctica. No hay otro secreto. Hay un poema zen del maestro Dogen que dice:
Estudiar el camino del Buda es estudiarse a uno mismo. Estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Olvidarse de uno mismo es ser iluminado por las 10.000 cosas. Estas 10.000 cosas son cada cosa que existe, cada persona, cada situación, cada instante. La paradoja profunda es esta. Todo este trabajo de conocerse a uno mismo, de mirar hacia adentro, de entender los propios patrones y heridas y máscaras, no termina en un yo más grande, más sólido, más definitivo. Termina en un yo más ligero. En un yo que sabe que es parte de algo más amplio. En un yo que puede soltarse a sí mismo con suficiente frecuencia como para experimentar lo que hay más allá del yo. Eso no es pérdida. Es expansión. Es descubrir que eres más amplio de lo que creías. Que lo que eres no termina en los límites de tu piel ni en los contornos de tu historia personal. Que hay algo en ti que conecta con la respiración de todo lo que existe. Y que ese algo ha estado ahí siempre, esperando ser reconocido. El camino no termina aquí. No hay un lugar donde el camino termina mientras estés vivo. Hay días donde todo lo que has aprendido se siente sólido y practicable. Hay días donde vuelves a cargar los mismos pesos, a reaccionar desde los mismos miedos, a ponerte las mismas máscaras. Y en esos días, la práctica no es juzgarte. La práctica es simplemente volver. Volver a la respiración. Volver a la presencia. Volver a la pregunta, ¿quién está aquí ahora? Volver a la bondad contigo mismo. Volver a la disposición de mirar con honestidad. Volver al principio. Porque el origen nunca se pierde. Solo se olvida temporalmente. Y recordarlo, una y otra vez, con cada respiración, con cada paso, con cada momento de honestidad, eso es el camino. No hay destino más glorioso ni más profundo que este instante, completamente habitado, completamente tuyo, completamente vivo. Respira. Estás aquí. Eso es suficiente.